cápsula número 7, enfocada a el desarrollo de los balances de envoltura que nos pueden ayudar a calcular perfiles de concentración o también a calcular las expresiones de la densidad o el flux de flujo molar en la transferencia de masa. ¿Qué son los balances de envoltura? Cuando voy a hacer referencia a la unidad 1 que vimos, transferencia de momentum, en donde utilizamos las ecuaciones de variación para sistemas isotérmicos, acuérdate. Y utilizamos estas ecuaciones, ahí vamos eliminando términos por términos dependiendo si esa componente de la velocidad existía, si dependía de la coordenada, si no dependía, etc., etc., etc. Y yo les comentaba que no era la única manera de poder obtener los perfiles de velocidad. También se podía obtener a partir de balances de envoltura. 2 o 3 compañeros y compañeras, de hecho, hicieron el ejercicio y lo entregaron de manera complementaria al uso de ecuaciones para sistemas isotérmicos, ecuaciones de movimiento o ecuaciones de variación. Eh, los balances de envoltura, entonces, surgen como o son previos a, o surge como esta herramienta distinta al uso de estas ecuaciones de variación y nos ayudan a hacer exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista un poquito más primitivo, un poquito más de definición. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Balances de envoltura para obtener perfiles de velocidad o para obtener la densidad de flujo, de masa o de moles. Y entonces pongo como título balances de, ¿qué es eso? ¿Qué son los balances? ¿No? Pueden ser complejos. Pues literalmente un balance de envoltura es un balance de materia para una o para más especies químicas y se da sobre una capa muy delgada de envoltura de sólido o de fluido, súper delgada. Prácticamente una capa que tiende a cero en su espesor. Y bueno, se da a partir de una manera generalizada de un balance de materia, como lo tenemos en pantalla, que es la velocidad de entrada de la materia de A menos la velocidad de salida de A, más la generación por reacción química que se puede dar. Esto tiene que ser igual con cero. Es una ecuación de balance, una ecuación de conservación. Esta ecuación o este balance de materia va a originar una ecuación diferencial que debe ser resuelta a partir de condiciones límite, para tener límites de integración. Estas condiciones límites se pueden determinar a partir de las concentraciones en la superficie, a partir de conocer cuánto vale la densidad de flujo de masa o de moles en la superficie, a partir de saber cuál es el valor de la difusión en sólidos y a partir de conocer la velocidad de la reacción química que puede ser obtenida pues del análisis de la cinética de la reacción, de los datos experimentales. Y bueno, pues vamos a comenzar con el ejemplo. El ejemplo lo tenemos acá. Este ejemplo nos va a ayudar mucho a resolver la evidencia de aprendizaje de esta unidad. Y en este caso, este ejemplo es retomado de Beard, de la edición del 2008. Este ejemplo nos menciona que tenemos un sistema, un reactor. En este reactor ocurre una reacción homogénea y nos piden una reacción homogénea que dice que 2 de A produce 1 de B. Esa es la reacción, esa es la cinética. Ojo. Este problema nos pide analizar la transferencia de masa dentro de la cama catalítica, específicamente en un catalizador. ¿Vale? Vamos a analizar entonces la transferencia que sucede en un catalizador. Sabemos que el catalizador es esférico, sin embargo, al hacer una aproximación a la superficie de ese catalizador, al ser tan pequeña, pues prácticamente la superficie parece plana, ¿no? Como lo que pasa en nuestro planeta. Nosotros vemos una superficie plana, pero por este acercamiento, sabiendo que nuestro planeta es esférico. Pasa lo mismo con un catalizador. Si nosotros hacemos el zoom suficiente, vamos a encontrar que en este espacio en donde estamos haciendo el análisis, pues prácticamente es plano.
Esto que está acá representaría la superficie del catalizador. Y es, acuérdate, por cinética química, en la superficie donde está el catalizador, donde se da la reacción catalítica, pues ahí sucede la reacción, ¿va? Ahora bien, vamos a definir entonces la capa, esa línea delgada, esa capita, ¿no? Que nos decía la teoría que es un balance de envoltura. Entonces, la envoltura está aquí, desde acá hasta acá, es mínima, prácticamente imperceptible, y tiene un valor, va de 0 a delta. Acuérdate, lo vimos en Momentum, es importante definir un marco de referencia, en este caso aquí están nuestros ejes, es el eje Z, es donde el eje sobre el cual está ocurriendo la difusión o la transferencia de masa. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, pues analizar qué es lo que nos piden, qué quieren saber. Ya nos dijeron que analicemos el catalizador, ya nos dijeron que eh, en la superficie de esta capa límite conocemos las fracciones de los componentes, tanto de A como de B. Aquí están, XA0, esa es una concentración conocida, una fracción conocida. En la superficie, esa es una condición límite que vamos a utilizar. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a comenzar primero con saber qué nos piden. El problema nos pide calcular el perfil de concentración XA y además nos pide calcular el NA en Z, es decir, el flujo, la densidad de flujo en Z. Nosotros vamos a hacer este ejercicio únicamente para la fracción de A por cuestiones de tiempo. Y de mencionar de manera muy somera cómo se calcularía la densidad de flujo. ¿Cómo vamos a calcular o cómo vamos a comenzar este cálculo? Lo primero que tenemos que hacer es analizar cuál es la relación molar que existe entre los dos componentes, entre el componente A y el componente B. Y esto es bien interesante, fíjense cómo lo vamos a hacer. Y esto es mecánico. Sabemos que cada 2 moles que bajan de A, al tocar la superficie, se produce automáticamente, instantáneamente, un mol de B. Esto que acabo de decirlo se puede expresar a partir de las densidades de flujo o de flux molar, de la siguiente manera. NB en Z, o sea, esto que va para acá arriba, es igual a menos un medio de NA en Z, de esto que va para abajo. ¿Cómo, profe? Fíjate bien, este es muy interpretativo, ¿va? Y no le busquemos relación con la estequiometría. Por supuesto que tiene que ver con la estequiometría, pero no una relación básica como mol-mol, masa-masa, no. Tiene que ver con lo siguiente, fíjate bien. Esta expresión quiere decir, es una relación de densidades de flujo, y quiere decir que por cada mol de NaZ, ¿sale? Se produce la mitad de NBZ. Otra vez, por cada mol de NaZ se produce la mitad de NBZ. Y lo podemos ver de la siguiente manera. La reacción nos dice que 2A es igual a B. Si nosotros simplificamos esto, nos quedaría que A es igual a un medio de B, ¿no? Si dividiríamos todo entre 2. Y es justamente esto lo que nos expresan acá arriba. Vuelvo a comentarlo porque esto causa mucho conflicto. Eh, y aparte es complejo porque se causa conflicto y es el primer paso para un balance de envoltura. Pues desde el inicio estaríamos como, pues, derrotados, ¿no? Si no empezamos a, a poder describir de manera correcta las relaciones de flujo en sistemas binarios. Y es complejo, no es algo tan simple. Entonces, otra vez, por cada mol de Na que baja, se produce medio mol de Nb. Eso significa esto, ¿sale? ¿Por qué es importante tener esto? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a
retomar la ecuación no vectorial, sino el componente en donde se está llevando el flujo, la transferencia de masa de la densidad de flujo combinada. Acuérdate, nosotros lo teníamos en dos términos, en el término vectorial y en el término por componente. En este caso, acuérdate que la dirección en la que se está llevando el flujo es en la dirección Z. Entonces, NA de Z es igual a menos concentración por el coeficiente de difusión AB de la derivada de la fracción de XA entre Z o respecto a Z, la parte de difusión, más la fracción XA por NAZ más NBZ. Acuérdate que este es el flux combinado en la transferencia de masa. Flux combinado. Oye, profe, ¿por qué flux combinado? ¿Por qué no está estancada? Esta película está estancada, pero por la parte de arriba está corriendo flujo, es este. Flujo de gas, gas de A, que es justamente el gas reactivo, el gas que entra, que se difunde hasta la superficie del catalizador, y no solo se difunde, sino también tiene un proceso convectivo que hace que baje, que descienda a la superficie del catalizador, y es donde ocurre la reacción química. Entonces, retomando esto, voy a ir para acá. Tenemos el flux combinado. Y también tenemos la relación importantísima que dice que NBZ es igual a menos un medio de NAZ. ¿Qué significa esto? Que esta definición la voy a meter acá. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos queda que NAZ es igual a menos concentración por el coeficiente de difusión por la derivada XA en DZ más XA, ojo aquí, por NAZ menos un medio de NAZ. 1 menos un medio, ¿cuánto da? Un medio. ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Entonces nos quedaría esto como un medio de NAZ. Por lo tanto, NAZ va a ser igual a menos concentración por el coeficiente de difusión AB de DXA sobre DZ más XA por un medio de NAZ. ¿Sale? Hasta acá es pura álgebra. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a despejar NAZ, que es lo que nos interesa. Entonces, esto que está acá, lo paso para acá. Y me quedaría de la siguiente manera. NAZ menos XA por un medio de NAZ es igual a menos concentración por DAB de D o la derivada de la fracción entre o sobre o respecto al eje de las zetas. Vamos a factorizar NAZ, entonces me quedaría como NAZ por 1 menos un medio de XA, y esto es igual a menos C de AB de XA sobre o respecto a Z. ¿Qué hago? Voy a despejar NAZ. Y entonces NAZ me queda como menos C, coeficiente de difusión, entre 1 menos un medio de XA, que multiplica la derivada de XA respecto a Z. Hay que guardar, subrayar, circular esta expresión porque la vamos a ocupar más adelante. Ahí está. Ya tenemos la primera parte, ya hemos avanzado muchísimo al respecto. Ahora, ¿qué sigue? Aplicar el balance de materia, el balance de envoltura. ¿Cómo se aplica el balance de envoltura?
Bueno, acuérdate que estamos aquí, es una capa límite, capa muy chiquita, que va de 0 a delta, ese es el espesor, muy pequeñito. Entra materia, entra NaZ, y obviamente sale NaZ. Aquí es X, le vamos a poner, o Z en este caso, esta es la coordenada Z, y aquí es Z más delta de Z. ¿Qué significa eso? Significa que esto de aquí mide delta Z. Entonces Z más delta de Z me daría la coordenada que está acá abajo, ¿no? Muy bien. Y obviamente esto es tridimensional, es decir, hay un área específica por donde está sucediendo o por donde está entrando este flujo. A esa área la vamos a llamar como S. ¿Cómo quedaría ya este balance? Nos quedaría que el flujo AZ por el área, porque es por un área perpendicular por donde está pasando el flujo, evaluado en Z, aquí en Z, en este plano en Z, menos el área por el flujo NA en Z, que se da en Z más delta de Z, es decir, aquí abajito, Z más delta de Z, es igual a cuánto, o a cuánto tiene que ser. No hay generación, ¿eh? Profe, pero es que hay una reacción química, sí, pero es una reacción química homogénea, instantánea, que únicamente hace que exista un cambio en el flujo de moles, pero no hay una generación como tal de masa. Entonces, bueno, no, la masa no se puede generar, pero no hay generación, pues, dentro eh, de este problema. Por lo tanto, aquí no tiene caso sumarle ningún otro término y esto es igual con cero. Lo que viene es álgebra. Vamos a dividir todo esto entre S delta de Z y S delta de Z. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo nos quedaría? Pues las S se eliminan, ¿no? Se van las S, que son las áreas. Y únicamente nos queda que NA o el flujo evaluado en Z sobre delta de Z menos el flujo evaluado en Z más delta de Z sobre delta de Z es igual con cero. Si yo todo esto lo pongo como una sola expresión, es decir, la diferencia entre delta de Z y tomo el límite cuando delta de Z tiende a cero, esto se me convierte, esto que está acá, se me convierte en la definición de la derivada. Acuérdate que la derivada dice que la función evaluado en x más cerca de x, por ejemplo, menos la función evaluada en x entre la altura, nos da la derivada. En este caso tenemos la definición de la derivada, solo que está al revés. Por lo tanto, esto que está aquí queda expresado de la siguiente manera. La derivada de NaZ sobre Z es igual con cero. Y le ponemos un negativo porque esta definición de acá está al revés. Y ahí está. Esta es la importante. ¿Por qué? Porque esta definición es la que nos va a ayudar a hacer el cálculo de los perfiles de concentración. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener la expresión de NaZ. Y sí la tenemos, afortunadamente. Esta expresión de NaZ la calculamos aquí. Aquí está. Es esta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que derivar. Es decir, colocar derivada respecto a Z de la expresión del perfil, que en este caso es, aquí está,
Lo voy a hacer más chiquito para poder escribirlo y sería menos la concentración por el coeficiente de difusión entre 1 menos 1/2 de XA que multiplica a la derivada de XA respecto a Z. Y esto es igual con 0. Ahí está. Esta es la expresión de donde vamos a obtener nuestro perfil de concentraciones o el perfil. ¿Qué se hace? Pues la operación inversa de la derivada. Lo vamos a hacer muy rápido. No vamos a hacer todo el proceso porque esta videocápsula se alargaría muchísimo. Pero acuérdate, esto que está acá lo pasamos para acá, del otro lado, y nos quedaría de la siguiente manera. Este menos, pues lo multiplicamos y también se va. De una vez lo elimino y nos quedaría la integral de la derivada de todo lo que hay dentro del paréntesis es igual a la derivada, a la integral. En este caso, de 0 de este lado, ¿no? Porque pues no hay nada por acá. Esto se elimina, son operadores opuestos, y aquí nos queda una constante. Quedaría de la siguiente manera, menos C por DAB entre 1 menos 1/2 de XA de la derivada de XA respecto a Z es igual a constante 1. ¿Sale? ¿Qué es lo que sigue? La Z la vamos a pasar para acá. De la siguiente manera. Nos queda entonces que D o la derivada de XA, la diferencial de XA entre 1 menos 1/2 de XA es igual a C, ¿sale? Constante 1, por todo, entre todo esto que está aquí. No hay que olvidar que esto se queda de este lado, menos C de AB, lo dejamos aquí mientras, ¿vale? Queda de esta manera por dz. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Otra vez, integrar. Esta integración la hacemos por cambio de variable, ¿vale? Y nos queda expresado en términos de sus logaritmos, ¿ok? Nos queda de la siguiente manera. Menos 2 por el logaritmo natural de 1 menos 1/2 de x de a, ¿sale? Si tú quieres hacer el ejercicio de hacer esta integral, hazla. No está compleja. Esto es igual a C1 por Z más C2. ¿Vale? Y esta expresión es la expresión reina. ¿Por qué? Porque a partir de esta ya podemos calcular el perfil de las concentraciones. ¿Cómo resolvemos esta expresión? Con las condiciones de frontera. Recuerda que en Z igual con 0, arriba de este espacio del catalizador, tenemos una concentración. La concentración de A vale X a 0. ¿Vale? ¿De dónde sacamos eso? Vamos a regresarnos a la imagen. Aquí está. Aquí está. Observa. Aquí en la parte superior, donde Z es igual con 0, la concentración de A es la concentración A0. Concentración A inicial. Posteriormente, sabemos también que en Z igual con delta hay otro tipo de concentración. ¿Qué concentración puede haber aquí? Pues la concentración de A es igual con 0. ¿Por qué? Porque acuérdate, ahí en la superficie del catalizador, al instante que toca, A se convierte en B. Es decir, en esta superficie donde Z vale delta, acá, no hay nada de A, porque ocurre una reacción química instantánea. Con esas condiciones, entonces, tienes que evaluar estas constantes. Y evaluadas esas constantes, obtienes el perfil de concentraciones. Hasta aquí llegamos con esta videocápsula.
porque puede ser un poco complejo hacer todo este proceso en un solo video, nos llevaría bastante tiempo, pero ¿qué rescatamos? Rescatamos primero los pasos iniciales que tienes que hacer a partir de la expresión o encontrar primero una expresión que relacione el flujo molar, sustituirlo dentro de el flujo combinado, la densidad de flujo combinado, obtener un primer, una primera ecuación que represente a ese flujo en términos de la concentración, en este caso de la fracción, aplicar el balance de envoltura con este método y lo que sigue es cálculo integral y álgebra. ¿Va? Espero te sirva, espero sea una guía para tu evidencia de aprendizaje.